La filosofía del caos se refiere a una forma de pensamiento que explora la naturaleza de la imprevisibilidad, la complejidad y la incertidumbre en el mundo, y cómo estas características pueden ser tanto una fuente de dificultad como de oportunidad. En esencia, la filosofía del caos se pregunta cómo podemos entender y navegar un mundo que no se rige por leyes estrictas y predecibles. Algunos aspectos clave de la filosofía del caos incluyen: reconocimiento de la complejidad. La filosofía del caos reconoce que el mundo está compuesto de sistemas complejos e interconectados, donde pequeños cambios pueden tener grandes consecuencias. Aceptación de la imprevisibilidad. A diferencia de las visiones más deterministas del mundo, la filosofía del caos acepta que ciertos eventos son impredecibles y que la incertidumbre es inherente a la naturaleza. Exploración de la autoorganización. La filosofía del caos también explora cómo la complejidad y la imprevisibilidad pueden conducir a la autoorganización, donde los sistemas emergen de interacciones complejas. Uso de herramientas de la teoría del caos. Se utilizan herramientas como la teoría del caos, que estudia sistemas complejos y sensibles a las condiciones iniciales, para entender fenómenos naturales y sociales. Aplicaciones prácticas. La filosofía del caos puede ser aplicada en áreas como la gestión de empresas, la planificación estratégica y la toma de decisiones en entornos inciertos. Algunas perspectivas filosóficas sobre el caos. El caos como un estado primordial. En la mitología griega, el caos, chaos, se considera el vacío primordial del que surgió el universo. El caos como un estado de transformación. Algunas perspectivas ven el caos como un estado de transformación y cambio, donde la incertidumbre puede conducir a nuevas oportunidades. El caos como un desafío para la comprensión. Otros filósofos ven el caos como un desafío para nuestra comprensión del mundo y nuestra capacidad de predecir el futuro. La filosofía del caos es una perspectiva que se centra en la naturaleza impredecible y compleja del mundo, y cómo podemos navegar y aprovechar esta complejidad para alcanzar nuestros objetivos. La filosofía del caos es una corriente o enfoque filosófico que surge de la influencia de la teoría del caos en la ciencia, aplicada a la reflexión sobre la realidad, el conocimiento, la vida y la existencia. No es una escuela filosófica formal con un único fundador, pero ha sido explorada por diversos pensadores contemporáneos, especialmente dentro del pensamiento postmoderno, la filosofía de la complejidad y la ciencia. ¿Qué es la filosofía del caos? La filosofía del caos es una manera de ver el mundo que reconoce que la realidad no es completamente ordenada ni predecible. Acepta que el caos, la incertidumbre y la complejidad son parte natural del universo. Propone que el desorden no es necesariamente negativo, sino una fuente de transformación, creatividad y evolución. ¿Cómo es esta filosofía? No lineal, rechaza explicaciones simples de causa y efecto. En el caos, pequeños cambios pueden tener grandes consecuencias. Interconectada, todo influye en todo. El caos revela una red compleja de relaciones invisibles. Inestable pero con patrones, aunque parece desorden, el caos puede tener estructuras ocultas, como los fractales. Antimecanicista, cuestiona la visión del mundo como una máquina perfectamente controlada. ¿De qué trata? Trata sobre la imposibilidad de controlar completamente la realidad, la aceptación del cambio constante, la crítica al racionalismo excesivo que busca entender todo bajo leyes fijas, el valor del azar, la espontaneidad y el error en la vida humana, cómo el desorden puede dar lugar a nuevas formas de orden. ¿Qué ideas clave incluye? Sensibilidad a las condiciones iniciales, efecto mariposa. Autoorganización, sistemas caóticos pueden generar estructuras sin una planificación central. Emergencia, el todo es más que la suma de las partes. Incertidumbre creativa, el caos impulsa innovación. ¿Qué filósofos se acercaron a esta visión? Heráclito, todo fluye, todo cambia. Nietzsche, afirmación del devenir, crítica al orden rígido. Edgar Morin, pensamiento complejo. Ille Prigozhin, físico y filósofo del caos y el tiempo. Deleuze y Guattari, filosofía rizomática, multiplicidad, flujo. ¿Por qué es importante? Porque nos enseña a vivir con la incertidumbre, a pensar en sistemas complejos, y a aceptar que el caos es parte de la vida y no necesariamente algo que deba ser temido o eliminado. La filosofía del caos no fue creada por una sola persona como otras corrientes filosóficas tradicionales, por ejemplo, el estoicismo o el existencialismo. Más bien, surgió como una interpretación filosófica moderna inspirada en la teoría del caos en matemáticas y física, y ha sido desarrollada por varios pensadores. ¿Quién la creó? No hay un único creador,
pero sí figuras clave que ayudaron a darle forma. Ille Prigozhin, físico y filósofo belga, Premio Nobel de Química, aplicó la teoría del caos y la termodinámica a la filosofía del tiempo, el cambio y el orden espontáneo. Edgar Morin, filósofo francés, desarrolló el pensamiento complejo, que se cruza con la filosofía del caos. Propone que el conocimiento debe incluir el desorden, la incertidumbre y las paradojas. Gilles Deleuze y Félix Guattari, filósofos franceses postmodernos, criticaron el pensamiento jerárquico y propusieron un pensamiento rizomático, no lineal, fluido, como el caos. También se pueden rastrear ideas precursoras en Heráclito, todo fluye, nada permanece. Nietzsche, afirmación del caos y el devenir como fuente de creatividad. Heidegger y Baudrillard, reflexiones sobre el desorden, la modernidad y la pérdida de sentido. ¿Cómo la crearon? La filosofía del caos se fue formando al combinar teoría del caos. Ciencia estudia sistemas impredecibles pero con patrones ocultos. Filosofía postmoderna, crítica a la razón absoluta, al orden rígido, al control total. Filosofía de la complejidad, reconoce que la realidad es múltiple, abierta y dinámica. Se creó observando el mundo real, el clima, los ecosistemas, la mente humana, los sistemas sociales, y notando que no siguen reglas simples ni predecibles. ¿Para qué sirve? La filosofía del caos sirve para comprender que la incertidumbre es parte de la vida, enfrentar sistemas complejos sin necesidad de imponer un orden artificial, aceptar que el cambio, el error y el azar también generan evolución y aprendizaje, romper con visiones rígidas del mundo, como en la política, la ciencia o la educación, inspirar enfoques creativos, resilientes y adaptativos en la vida personal y colectiva. Engranaje, ¿cómo funciona o cómo sirve? Funciona como una forma de pensar el mundo, con estas claves. Principio: cómo funciona. Caos no es desorden total, es un orden oculto, dinámico e impredecible. Efecto mariposa: cambios pequeños generan consecuencias grandes. Autoorganización: el sistema se reordena sin control central. Inestabilidad creativa: la crisis o el caos impulsa evolución. Complejidad: nada está completamente separado ni fijo. Todo cambia. La filosofía del caos no se utiliza como una herramienta concreta que uno activa, sino como una forma de pensar, interpretar y actuar en el mundo, especialmente frente a lo incierto, lo complejo y lo cambiante. ¿Cómo sabemos que estamos utilizando la filosofía del caos? Estás utilizando la filosofía del caos, consciente o inconscientemente, cuando. Señal que indica. Marca de verificación gruesa blanca: aceptas la incertidumbre, no necesitas controlar todo. Aceptas que no todo tiene explicación clara. Marca de verificación gruesa blanca: te adaptas al cambio, eres flexible, creativo y ves oportunidades en la crisis. Marca de verificación gruesa blanca: piensas en sistemas complejos, entiendes que todo está conectado y que no hay soluciones simples. Marca de verificación gruesa blanca: no temes el error o el caos, ves el desorden como parte del proceso creativo. Marca de verificación gruesa blanca: tomas decisiones sin certeza total, no esperas tener el 100% de los datos para actuar. Por ejemplo, un emprendedor que experimenta constantemente sin miedo al fracaso. Un profesor que modifica su clase según cómo reacciona el grupo. Una persona que en lugar de resistirse al caos en su vida, fluye con él y encuentra sentido. Signo de cierre de interrogación grueso: ¿por qué la utilizamos? La utilizamos porque el mundo real es caótico, intentamos entenderlo, sobrevivir en él o sacar ventaja. Necesitamos adaptarnos, ya no basta con reglas fijas o planes rígidos. La ciencia, la vida, la sociedad ya no funcionan como sistemas cerrados. El caos es parte natural de la existencia, no se puede evitar, solo comprender. Incluso si no la nombramos como filosofía del caos, la usamos cuando actuamos de forma abierta, compleja, resiliente. Báscula: ¿la utilizamos para el bien o para el mal? La filosofía del caos no es moral en sí misma, no es buena ni mala, depende de cómo y para qué la uses. Marca de verificación gruesa blanca: usos positivos. Crear sistemas más justos y adaptativos. Potenciar la innovación, la libertad y la creatividad. Aceptar la diversidad y la diferencia. Afrontar crisis sin colapsar. Marca de cruz: usos negativos. Justificar el desorden, el abuso o el control disfrazado de natural. Promover el caos como herramienta de manipulación, por ejemplo, en la política del miedo. Destruir estructuras sin crear alternativas, caos destructivo. Un líder político puede usar el caos para confundir, dividir y controlar, uso negativo.
Un movimiento social puede usar el caos para romper un sistema injusto y construir algo nuevo, uso positivo, porque se llama filosofía del caos. Se le llama filosofía del caos porque se inspira directamente en la teoría del caos de la ciencia, una rama de la matemática y la física que estudia sistemas impredecibles, sensibles y aparentemente desordenados, y traslada esa forma de entender el mundo al campo filosófico, ético y existencial. Caos, en este contexto no significa desorden absoluto o locura, sino incertidumbre estructurada, orden dentro del aparente desorden, complejidad que no se puede controlar del todo. Se usa el término filosofía del caos porque esta corriente no parte de reglas fijas, estructuras rígidas ni respuestas definitivas, sino de el cambio constante, la multiplicidad de posibilidades, la naturaleza dinámica e inestable del universo y del ser humano. Símbolo de alto voltaje, es poderosa esta filosofía y por qué. Sí, la filosofía del caos es poderosa, porque rompe estructuras mentales rígidas. Nos libera de la necesidad de que todo tenga control, lógica o final feliz. Nos prepara para realidades complejas, ambiguas e inciertas, como la vida misma. Promueve creatividad y transformación. El caos permite que surjan nuevas ideas, formas, soluciones e identidades. Como en la naturaleza, del caos puede emerger un nuevo orden. Desarrolla resiliencia. Nos entrena para vivir en un mundo donde no todo puede preverse. Enseña a adaptarse, reconstruirse y evolucionar. Cuestiona el poder y la autoridad centralizada. Desafía sistemas autoritarios, jerárquicos y cerrados. Apuesta por modelos más abiertos, distribuidos y dinámicos, como redes, movimientos sociales, pensamiento crítico. Está presente en la ciencia, el arte, la política, la tecnología. Se aplica en teorías científicas modernas. Inspira movimientos sociales, teorías educativas, psicología, literatura y más. Aspecto filosofía del caos. Nombre proviene del caos científico, pero aplicado al pensamiento humano. Poder está en su capacidad de enfrentar lo impredecible y generar transformación en que ayuda, libera, adapta, crea, resiste y reconstruye. Sí, a la filosofía del caos muchas personas o sistemas le tienen miedo, y hay buenas razones para ello. Este miedo no es tanto al caos, como palabra, sino a lo que representa en términos filosóficos, sociales y existenciales, porque le tienen miedo a la filosofía del caos. Desafía el orden establecido. La filosofía del caos cuestiona estructuras fijas, gobiernos autoritarios, religiones dogmáticas, sistemas educativos rígidos. Invita a pensar por uno mismo, a no obedecer sin cuestionar, y a aceptar la incertidumbre. A quienes detentan el poder, esto les incomoda porque rompe el control. Mayor que, el caos no puede ser gobernado desde el miedo, solo comprendido desde la libertad. Incomoda porque no ofrece certezas. Muchas personas buscan seguridad, reglas claras, sentido fijo. La filosofía del caos dice, nada es completamente estable, todo puede cambiar. Esto puede generar ansiedad o rechazo, porque no todos toleran el no saber. Rompe la ilusión de control. Nos recuerda que no podemos controlarlo todo, ni siquiera nuestra vida al 100%. El caos está en la naturaleza, en la historia, en la mente, y no siempre se puede predecir. Esa idea choca con nuestra necesidad de ordenarlo todo. Muestra la verdad detrás del caos aparente. A veces, el orden es solo una máscara del caos reprimido. Esta filosofía revela verdades incómodas, que el sistema es frágil, que la historia es impredecible, que el ser humano es contradictorio. Algunas personas prefieren vivir en la ilusión del control y la estabilidad. Puede usarse para transformar o destruir. En manos sabias, el caos puede crear nuevas formas de vida, justicia, arte. En manos irresponsables, puede ser una excusa para destruir sin construir. Por eso, algunos le temen al mal uso de esta filosofía. Razón del miedo. Explicación. Desafía el poder, cuestiona reglas, jerarquías, sistemas cerrados, rompe certezas, nos obliga a aceptar la incertidumbre, niega el control absoluto, nos recuerda que no todo se puede prever ni manejar, revela verdades incómodas. El caos está presente, aunque lo ignoremos puede ser usado mal o bien, su poder depende de quien lo use. Y como frase clave, mayor que, el miedo al caos es miedo a la libertad, porque el caos no puede ser domesticado. Sí, la filosofía del caos nos afecta profundamente, tanto si somos conscientes de ello como si no. Afecta nuestra manera de vivir, de pensar, de tomar decisiones y de entender el mundo. Vivimos en una realidad caótica, no perfectamente ordenada ni controlada, y esta filosofía nos ayuda, o nos confronta,
con esa verdad, ¿nos afecta? Sí, y mucho porque nos afecta, porque vivimos en un mundo caótico, cambiante, impredecible, crisis sociales, emocionales, económicas, climáticas. La filosofía del caos rompe la ilusión del control total que muchas personas desean. Nos obliga a enfrentarnos a la incertidumbre, la complejidad y el error como partes inevitables de la vida. Modifica nuestra forma de pensar, ya que enseña que no todo tiene una causa clara o un destino fijo en que nos afecta. En nuestras decisiones, nos muestra que no siempre hay una única respuesta correcta. Nos empuja a tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. A veces, ese caos nos paraliza o, al contrario, nos impulsa a actuar sin miedo a fallar. En nuestra mente y emociones, nos obliga a convivir con el cambio constante, lo cual puede generar ansiedad o confusión si no estamos preparados, o bien, resiliencia, creatividad y adaptabilidad si lo integramos bien. En nuestras relaciones, nos enseña que las relaciones humanas no son lineales ni controlables, que los vínculos pueden cambiar, crecer, romperse y rehacerse, como todo lo caótico. Aprendemos a aceptar la imperfección y la evolución constante. En nuestra visión del mundo, cambia nuestra percepción, pasamos de ver el mundo como un reloj exacto, a verlo como un ecosistema en constante cambio. Nos ayuda a comprender fenómenos complejos como crisis globales, cambios sociales súbitos, revoluciones culturales, el comportamiento humano errático, engranaje cómo nos afecta, forma de impacto cómo se manifiesta mental nos hace cuestionar lo que creemos saber, y aceptar el no saber emocional puede generar angustia, pero también liberar del perfeccionismo ética nos obliga a pensar con flexibilidad y asumir responsabilidad en lo incierto. Evolutiva nos entrena para adaptarnos a cambios inesperados. Creativa estimula la innovación, la reinvención, el arte y nuevas formas de vivir. Ejemplo, cuando el mundo cambia radicalmente, una pandemia, una guerra, una crisis climática, el pensamiento caótico ayuda más que el pensamiento rígido. Las personas que aceptan la incertidumbre, improvisan con inteligencia y se adaptan, están aplicando esta filosofía sin saberlo. Mayor que la filosofía del caos nos afecta porque nos recuerda que nada está garantizado, todo puede cambiar, y eso también es parte de estar vivos. Orígenes antiguos del caos, filosóficamente hablando. El concepto de caos no es moderno, aparece desde las primeras ideas filosóficas. Aunque no existía como filosofía del caos, ya se intuía su poder. En la filosofía griega, Heráclito, siglo VIA se decía que todo fluye, panta rei, todo está en constante cambio. Para él, el conflicto y la tensión son parte del orden del universo. Anaximandro hablaba del apeiron, lo indefinido, lo sin forma, como origen del cosmos. Cosmogonías como la de Hesiodo mencionaban al caos como la primera forma del ser, incluso antes de los dioses. Conclusión, el caos ya era visto como el origen de todo, como la semilla del orden. Engranaje. Edad Media y modernidad, el orden domina. Durante siglos, el pensamiento occidental fue dominado por la búsqueda del orden. En la Edad Media, el mundo era visto como un reflejo del orden divino. En la modernidad, siglo XVII-XVIII, pensadores como Descartes o Newton impulsaron la idea de un universo mecánico, ordenado, predecible. En esta etapa, el caos era considerado negativo, símbolo de ignorancia, descontrol o maldad. Siglo XIX y XX, renace el caos. Con el tiempo, surgen ideas que cuestionan el orden absoluto. Friedrich Nietzsche afirma, hay que tener caos dentro de uno para dar a luz una estrella danzante. Defiende una vida caótica, cambiante, creativa y libre. Alambique. Ciencia moderna aparece la teoría del caos. En física y matemática, científicos como Henry Poincaré, siglo XIX descubre la sensibilidad a las condiciones iniciales. Edward Lorenz, 1960 es meteorólogo que crea el concepto del efecto mariposa. Ilya Prigozhin, premio Nobel, estudia el caos como parte de la evolución de la materia. Flecha negra hacia la derecha. Aquí nace formalmente la teoría del caos como ciencia, estudia sistemas que parecen desordenados, pero tienen estructuras ocultas. La filosofía del caos toma forma, finales del siglo XX, pensadores clave. Ilya Prigozhin integra ciencia y filosofía. Dice que el caos no es destrucción, sino una fuente de cambio y creatividad. Edgar Morin, creador del pensamiento complejo, afirma que el mundo no puede reducirse a reglas simples, el caos es parte del conocimiento. Gilles Deleuze y Félix Guattari critican las estructuras jerárquicas del pensamiento, proponen una visión rizomática del saber como una red caótica y viva,
no como un árbol rígido. Jean Baudrillard, Michel Foucault, postestructuralistas, exploran cómo el poder, el lenguaje y el saber se organizan en medio del caos y el cambio. Siglo XXI, filosofía del caos aplicada. Hoy, la filosofía del caos se usa para comprender crisis sociales y políticas, como guerras, pandemias, colapsos. En psicología, aceptar que la mente humana no es lineal ni totalmente racional. En tecnología, redes digitales y algoritmos actúan de forma caótica. En educación, arte y ecología, promueve enfoques más flexibles, vivos y adaptativos que propone esta filosofía. Principio-explicación. El caos no es enemigo, es parte del proceso vital. El desorden genera evolución. No hay orden sin caos, el equilibrio surge de tensiones, no de perfección. Lo incierto es normal, la vida no es control total, es adaptación constante. La complejidad es riqueza, las respuestas simples no bastan para entender la realidad. Época acontecimiento Grecia antigua, el caos es el origen del mundo, Heráclito, Hesíodo. Báscula Edad Media, el orden divino domina el pensamiento. Engranaje Edad Moderna, nace el modelo del universo máquina, Newton, Descartes, siglo XIX-XX, nace la teoría científica del caos.